Vamos a continuar entonces con lo que es el desarrollo en esta tercera oportunidad que nos encontramos. Ya hoy estaríamos finalizando lo que es el desarrollo del contenido del material que tienen a disposición para la lectura y el estudio. Hoy particularmente vamos a desarrollar lo que es el apartado número 14, sobre declaraciones, recomendaciones y convenios de los organismos especializados que se relacionan con los derechos humanos. Particularmente el material lo que hace es un abordaje más minucioso de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego menciona ciertas declaraciones, ¿sí?, en el contexto del sistema universal, y también, por otra parte, las convenciones. En ese sentido, vamos a abordar más particularmente la Declaración Universal, pero también, para no quedar simplemente en la mención de esas declaraciones internacionales o las convenciones internacionales o pactos o tratados, voy a tocar, quizás analizar quizás en profundidad un poquito más algunos pactos, algunas convenciones, y la Declaración Universal, por supuesto, y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En cuanto a las páginas que tienen del material, estas van de la página número 57 hasta el final, que sería en la página 71, ¿sí? Finalizaríamos aquí con el análisis del material. Bueno. Vamos a seguir. Antes de analizar quizás el contenido de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como justamente el objetivo de este módulo en esta oportunidad es analizar los derechos humanos o la historia en el reconocimiento de los derechos humanos, me pareció oportuno digamos, desarrollar algunos conceptos o algunos elementos en torno justamente a estos instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos, como por ejemplo, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los tipos de derechos humanos que fuimos viendo a lo largo del desarrollo de estas clases? ¿Y cómo se protegen o cómo se garantizan estos derechos humanos? ¿Sí? Con respecto a la primera pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Lo cierto es que los derechos humanos como tal surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945, cuando la Organización de las Naciones Unidas se dicta su carta. Analizábamos el día de ayer justamente de que la Carta de las Naciones Unidas hace referencia que uno de sus objetivos va a ser justamente mantener la fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿no?, de los seres humanos, de los individuos, de las personas. Pero que de algún modo la Carta no indicaba justamente cuáles eran esos derechos humanos, cuáles eran esas libertades a las que hacía referencia, y que justamente para subsanar esa omisión es que luego la Organización de las Naciones Unidas le encarga justamente a una Comisión de Derechos Humanos que redacte un proyecto de Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo justamente un catálogo de derechos, como vimos, tanto civiles y políticos como derechos sociales, que están consagrados a partir de 1948, ¿no? Y termina con esa incertidumbre de cuáles serían entonces los derechos humanos o las libertades fundamentales a las que se refería justamente la Carta. Por eso les digo que la idea o la noción de los derechos humanos es más propia de luego de la segunda, o nacería la noción de derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial. Si bien, por supuesto que con anterioridad tenemos un montón de antecedentes. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, como ustedes han visto,
también en las diferentes clases que fueron desarrollando con la doctora Nazaruca o conmigo, es que con el tiempo hubieron un montón de situaciones de rupturas institucionales que significaron, o de luchas sociales que significaron el reconocimiento de ciertos derechos, ¿no? O de libertades públicas. Pero que la idea como tal de derechos humanos va a surgir recién después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto por qué? Mónica Pinto, por ejemplo, sí da una noción de derechos humanos, indica que se refiere a toda consagración legal, ¿no?, de derechos subjetivos que el Estado debe respetar y garantizar. Es decir, se trata de una consagración de derechos, obviamente que se halla en textos internacionales, y el cual el Estado se compromete a respetar y a garantizar. En textos internacionales que conviene con otros Estados, es decir, a través de tratados, convenciones o pactos que firman los diferentes representantes de todos los Estados y manifiestan la voluntad de cumplir con esos derechos, justamente de respetarlos y de garantizarlos. Pero que de modo contrario, es decir, si el Estado no los respeta o no los garantiza, justamente surge la responsabilidad internacional del Estado en caso de una violación no reparada. Y esta es una característica que tienen justamente los derechos humanos que no aparecen en otros tratados que pueden firmar los Estados, como por ejemplo tratados de comercio y libre navegación, o acuerdos, por ejemplo, regionales que se pueden hacer entre los países. Esos acuerdos en realidad buscan o tienen la finalidad, o el objetivo en realidad son tratados en donde los estados intervienen con otros estados, acuerdan, pero con el objetivo de tener un beneficio propio el Estado, ¿no? El propio Estado. Acá el sujeto internacional que va, digamos, a comprometerse es el Estado, pero a quien se le reconocen esos derechos no es al Estado, sino a los individuos que están bajo la jurisdicción del Estado, ¿no? A sus ciudadanos, ¿sí? A los individuos en general. Y además, también en el caso que no existe, otra de las características que tampoco van a aparecer en los tratados clásicos, ¿no?, de comercio y navegación o que persiguen fines económicos y demás con otros estados, es justamente esta responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque en el caso o en materia de derechos humanos existen organismos internacionales, es decir, estos instrumentos internacionales que reconocen los derechos y buscan garantizar los derechos de las personas, los derechos humanos, a su vez crean organismos internacionales que están facultados para hacer recomendaciones y en algunos casos para emitir decisiones jurisdiccionales en relación al Estado y determinar si es responsable o no por una o varias violaciones de derechos humanos, ¿sí? E incluso le recomiendan al Estado que adopte ciertas medidas o adopte mecanismos para revisar su conducta y justamente superar la violación reparada. Cosa que no sucede con los tratados clásicos, en el sentido de los tratados, como les decía, como ejemplo, ¿no?, de libre comercio y navegación que pueden realizar los estados entre sí. Entonces, acá una de las características que van a tener en materia de derechos humanos es que los estados convienen con otros estados derechos que no son para los estados, sino que son derechos para los individuos, ¿no? Entonces yo siempre hablo de que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de una relación que es tripartita. ¿Por qué? Porque por un lado está el titular del derecho, que siempre es la persona física, el ser humano, la persona de carne y hueso, ¿sí? Y por otro lado va a estar el Estado, que es garante ante quién, es garante ante el individuo. El Estado se compromete a garantizar los derechos y a respetarlos frente al individuo, pero a su vez es responsable no ante el individuo, sino que es responsable ante la comunidad internacional. ¿Y quién es la comunidad internacional? Bueno, justamente son todos aquellos otros estados que también se comprometieron por ese mismo instrumento que reconoce derechos humanos, que se comprometieron a respetarlos y a garantizarlos.
Entonces, frente a una violación de un derecho que no fue reparada porque el Estado no lo respetó, no garantizó el derecho, surge la posibilidad del titular del derecho, es decir, la persona física, poder reclamarle a la comunidad internacional justamente la responsabilidad internacional del Estado por una violación no reparada, ¿no? Esto me parecía que era esencial que ustedes puedan comprender en el sentido de quiénes son los sujetos que intervienen y en calidad de qué. Acá tengo un pequeño video que me pareció interesante, que resume un poco la historia justamente de los derechos humanos, y lo quería compartir con ustedes. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. That's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Because we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? the right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron.
y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades,
igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, quería compartirles este pequeño video acerca de los derechos humanos que me parece que resume un poco la historia, pero también la finalidad de estos instrumentos internacionales. Con respecto a la otra pregunta que les había hecho, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de derechos humanos? Bueno, el día de ayer vimos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce dos grandes categorías de derechos, ¿no? Por un lado, los derechos civiles y políticos, y por otro lado, los derechos sociales, o económicos, sociales y culturales. ¿Y cómo se protegen o cómo se garantizan estos derechos? Ahora, cuando veamos justamente el desarrollo de algunas convenciones o pactos, vamos a ver que estas convenciones o pactos crean organismos específicos que tienen facultades para emitir recomendaciones, recibir informes de Estado, e incluso peticiones individuales, es decir, denuncias individuales, denuncias de personas, donde reclaman justamente el hecho de una o varias violaciones en relación a un Estado. Y allí es cuando el Estado puede ser, en el caso, digamos, responsabilizado internacionalmente por esas violaciones y instado a que adopte medidas tendientes a garantizar justamente los derechos humanos. Vamos a ver un poco en profundidad ahora algunos instrumentos internacionales de derechos humanos. Particularmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya la fuimos viendo un poco. Esta, como ustedes bien saben, fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de su resolución 217. Ahí justamente en la imagen vemos a Eleanor Roosevelt exponiendo justamente esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como bien les decía el día de ayer, por su naturaleza las declaraciones no tienen fuerza vinculante, es decir, que significa un compromiso ético por parte de los estados a cumplir justamente con estos principios, estos derechos, estos valores y estas reglas que están establecidas, pero que con el devenir del tiempo la Declaración Universal ha inspirado a que se sancionen otros instrumentos, es decir, los mismos derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego fueron también reconocidos por otros instrumentos internacionales con fuerza vinculante, como ser los pactos internacionales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también en otros instrumentos como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, también la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, o la Convención de los derechos de personas mayores, entre otras, ¿no? Tenemos un montón de instrumentos internacionales con fuerza vinculante por parte de los estados. Siempre, y esto quiero aclarar, el hecho de ratificar un instrumento internacional es una opción, es decir, es pura y exclusivamente voluntad de los estados. Nadie obliga a los estados a que ratifiquen, es decir, nadie obliga a los estados a que ratifiquen estos instrumentos internacionales. Pero lo cierto es que una vez que los ratifica y manifiesta la voluntad de obligarse por los mismos, justamente tiene que tomar una serie de medidas para cumplir con los estándares que exigen justamente las obligaciones generales de respeto y de garantía de los derechos humanos, ¿sí? El Estado tiene que luego tomar medidas tendientes a evitar justamente que se produzcan las violaciones de los derechos humanos, y si se producen ciertas conductas que puedan ser ilícitas o antijurídicas, lo cierto es que el Estado tiene que investigar esos hechos, determinar a los responsables, sancionarlos y eventualmente reparar, para evitar justamente la responsabilidad internacional por el incumplimiento de las violaciones de los derechos, es decir, por el incumplimiento de obligaciones internacionalmente asumidas, pero obligaciones que han sido internacionalmente asumidas de manera voluntaria por parte de los Estados, ¿sí?
En el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, claramente como antecedentes a ella tenemos la Segunda Guerra Mundial. Vimos que luego de 1945 se dicta la Carta de las Naciones Unidas, pero tienen que pensar o ver en el contexto de que la comunidad internacional decidió que los hechos que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial no podían volver a ocurrir. Sencillamente no podían volver a ocurrir porque justamente estaba, como les dije, en peligro la supervivencia de todo ser humano. Por ello es que se reorganizó, y se reorganizó sobre la base, sobre la idea del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es así que se dicta la Carta de las Naciones Unidas, y a su vez, un tiempo después, en 1948, vemos que la Organización de las Naciones Unidas creó este Comité de Derechos Humanos, y la Comisión, de Derechos Humanos, el cual encargó a un comité la redacción de un proyecto de Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que obviamente estuvo inspirada en un primer momento como antecedente la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, ¿no? En cuanto a lo que es la estructura y el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos que esta tiene un preámbulo, ¿sí? Que son justamente, los preámbulos son aquellas palabras introductorias al texto, pero que tienen gran significancia para los diferentes instrumentos internacionales. Vamos a ver que en cada uno de ellos hay un preámbulo, y lo cierto es que los preámbulos deben ser concebidos como una pauta de interpretación, es decir, como pauta hermenéutica. ¿Por qué? Porque muchas veces consagran los valores, los principios, los objetivos, las finalidades y el espíritu del mismo instrumento, con lo cual los derechos contenidos en ese instrumento deben ser interpretados a la luz, ¿sí? Y con la visión que justamente establecen esos principios, esos valores, digamos, expresados en el preámbulo, ¿sí? Son las aspiraciones de quienes quisieron justamente sancionar el instrumento. En el caso de la Declaración Universal también tiene, además de derechos, deberes para las personas, ¿sí? Se establece también el contenido y alcance de esos derechos y esos deberes. También se establecen criterios de limitación al ejercicio de los derechos y algunas pautas de interpretación, es decir, cómo deben ser interpretados los derechos en los casos particulares o frente a conflicto de normas. Vamos a ir viendo un poco el contenido, o justamente el contenido de la Declaración Universal. El preámbulo indica que, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Fíjense justamente las palabras que utilizan, ¿no? Libertad, justicia y paz. Obviamente la libertad, la justicia y la paz fueron las aspiraciones o los valores que eran necesarios poner de manifiesto luego de la Segunda Guerra Mundial, los cuales son necesarios para mantener la dignidad. Dignidad, fíjense que utiliza el término dignidad intrínseca de los derechos humanos, entendiendo por esa dignidad intrínseca que hay un derecho natural, un derecho que es inherente, es decir, que todo ser humano nace con ciertos derechos por el solo hecho de ser tal, ¿sí? Derechos de los cuales son considerados iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, iguales en el sentido de que a todos por el solo hecho de ser humanos, y este tiene que ver con la idea de universalidad, es decir, todos los derechos, todas las personas tenemos todos los derechos y en el mismo alcance. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Nuevamente rememorando, ¿no es cierto?, los horrores ocurridos con la Segunda Guerra Mundial. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando también esencial
promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, ¿sí? Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, y en la igualdad de los derechos del hombre y las mujeres. Toma nuevamente las palabras de la Carta de las Naciones Unidas y justamente reitera esta idea de igualdad tanto entre hombres como mujeres, ¿sí? Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, considerando que los Estados miembros, es decir, los Estados que ratifican en tal caso, que son parte de la Organización de las Naciones Unidas, se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y las libertades fundamentales del hombre. El respeto universal, justamente en esta idea, los derechos humanos se caracterizan por ser universales, en el sentido de que son para todos y con el mismo alcance, como les decía. Y ser efectivos en el sentido de poder hacerlos cumplir, ¿sí? Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Asimismo, continúa diciendo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Justamente, ¿se acuerdan lo que hablábamos el día de ayer? Que necesariamente la Declaración Universal es una pauta de interpretación, ¿sí? Y de interpretación necesaria para la aplicación del derecho positivo tanto a nivel nacional como internacional. Viene a ser el fiel reflejo de la conciencia de la humanidad, ¿sí? Ideal común para todos los pueblos y las naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto de estos derechos y libertades. Aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, ¿no? Reitera estas mismas palabras del preámbulo, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Y luego empiezan, ¿no? Redactan los artículos de la Convención, perdón, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ir leyendo y analizando un poco de qué se tratan estos derechos. El artículo 1 en sí consagra que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Nacen, fíjense el término de nacer libres, justamente tiene que ver con esa corriente filosófico-ética de derecho natural, ¿no? De ley natural, entendiendo que existen derechos que son superiores y anteriores a cualquier derecho o regla positiva, regla escrita, y que en tal caso el derecho positivo debe reconocerlos, respetarlos y garantizarlos, ¿no? Entonces, los hombres, por su solo derecho de ser hombres, nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? El artículo 2 consagra justamente una obligación general de no discriminación, establece que toda persona tiene todos los derechos y las libertades proclamados por esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Por supuesto que habla de que no es posible realizar discriminaciones por estos motivos, ¿sí? Esta enumeración de categorías prohibitivas por las cuales no se podría hacer distinciones entre las personas es meramente enunciativa. ¿Esto de qué quiere decir? Que pueden existir otras, y que de hecho deben existir otras, que el texto de la Declaración Universal debe ser interpretado con efectividad en los tiempos que corren, ¿no? Para poder garantizar justamente los derechos que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, establece la prohibición de distinción basada en la condición de nacional o política.
en cuanto establece que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país, o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo la administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Esto quedó un poco desactualizado porque justamente al término de la Segunda Guerra Mundial hubieron estados que quedaron bajo la administración de los estados vencedores, y se había creado un fondo de administración fiduciaria, digamos, pero que hace varios años que ello terminó y actualmente todos los países son independientes, ¿sí? El artículo 3 consagra entre el artículo 3 y el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconocen o se recogen de alguna manera los derechos que son de carácter personal, ¿sí? Individual. El artículo 3 consagra el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de toda persona. El artículo 4 indica que nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre, que la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas, ¿sí? El artículo 5 establece que nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 6, obviamente el artículo 5 y el artículo 4 tienen que ver con el artículo 3 porque justamente la seguridad de una persona o el derecho a la vida o el derecho a la libertad se relacionan con los artículos 4, 5 y 6, ¿no? Donde se establecen de manera prohibitiva estos tratos que pueden significar un peligro para la libertad, la vida o la seguridad de una persona. El artículo 6 establece que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que todo ser humano, toda persona por el solo hecho de ser tal, tiene derechos, pero también puede contraer obligaciones, y que en tal caso le sean reconocidas esa personalidad jurídica. El artículo 7 indica que todos son iguales ante la ley, y tienen sin distinción derecho a la igual protección de la ley. Esto indica una idea de igualdad formal, es decir, que la ley no puede hacer distinciones entre las personas. Distinciones. No puede hacer discriminaciones. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver más adelante, la ley, las personas o el Estado puede hacer distinciones en un sentido favorable entre las personas, cuando lo que busca es generar igualdad real de oportunidades entre las mismas, ¿no? Pero no quiero confundirlos más, quizás dejar simplemente sentado que todos tienen igual derecho ante la ley. Formalmente todos tienen los mismos derechos. El artículo 8 indica que toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Cuando habla de un recurso efectivo, quiere decir que se refiere a que existan recursos judiciales o medidas, ¿sí?, eficaces a los fines de poder reclamar ante la justicia el ejercicio de un derecho que está siendo prohibido, que está siendo violado. Es decir, que la ley debe establecer dentro de un Estado, dentro de un país, la ley tiene que reconocer mecanismos judiciales aptos y eficaces para que cualquier individuo sepa cuál es el mecanismo judicial que puede asegurar justamente, eventualmente, se le reconozca ese derecho, ¿sí? Y en tal caso, poder reclamarle ante los tribunales competentes, ante la justicia. El artículo 9 habla de que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Obviamente, desterrado se refiere justamente a desterrado del país, de su territorio. Arbitrariamente, que quiere decir que puede, por supuesto que hay, digamos, situaciones en las que legalmente, obviamente está permitido detener a la persona, llevarla presa o desterrarla, siempre y cuando existieran las causas legalmente establecidas y con anterioridad, y taxativamente establecidas con anterioridad a los hechos.
El artículo 10 indica que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. ¿Sí? Esto tiene que ver con garantías judiciales respecto de una persona. Una cosa es el artículo 8, donde consagra el derecho a una, digamos, protección judicial en el sentido de que existan recursos eficaces a los fines de poder reclamar el ejercicio de un derecho que puede estar vulnerado, y el artículo 10 se refiere a que uno pueda participar dentro de ese proceso y que tenga derecho a ser oído por un tribunal que sea justamente independiente e imparcial, como una forma de garantía para el ejercicio de los derechos. El artículo 11 finalmente, ¿no? Hasta aquí serían los derechos de carácter personal, indica que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. A partir del artículo 12 y hasta el artículo 17 se recogen lo que son los derechos del individuo, pero en relación con la comunidad. También el artículo 11, perdón, no lo mencioné, la segunda parte establece que nadie será condenado por actos u omisiones en el momento de cometerse que no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el derecho de la comisión del delito. Eso tiene que ver con principios o estándares dentro de materia penal, y uno de ellos tiene que ver con el principio de legalidad, es decir, que si alguien es acusado de un delito, ese delito debe estar expresa, previa y taxativamente establecido con anterioridad al hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que un ciudadano común tiene que estar en condiciones de poder conocer cuáles son las normas que regulan su conducta y eventualmente cuáles son las consecuencias de su actuar. ¿Sí? El artículo 13 establece que toda persona, perdón, el artículo 12 establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Acá establece justamente el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad. El derecho a la intimidad es un concepto que supone el derecho a la privacidad. Justamente el derecho a la intimidad en nuestra Constitución Nacional está amparada en el artículo 18 de la misma, el cual indica que nadie puede, de alguna manera, ser violado de su intimidad en relación a su domicilio, su correspondencia. ¿Sí? El artículo 13 indica que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. ¿Sí? La libertad de circulación. El artículo 14 prevé que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El artículo 15 establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar su nacionalidad. La nacionalidad es concebida hoy como una de las características de la personalidad de un individuo, y por tal, así como lo es el nombre, por ejemplo, y como tal, no puede ser privada de la misma. El artículo 16 prevé que los hombres y las mujeres, a partir de edad núbil, es decir, a partir de estar en condiciones de casarse, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse, a fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. Y la familia es considerada el elemento natural y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
En nuestro caso, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional protege justamente a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad. El artículo 17 de la Declaración Universal, que es el último de los derechos individuales en relación con la comunidad, establece que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Finalmente no, sino que a continuación el artículo 18, entre el artículo 18 y el artículo 21, se recogen lo que son los derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y las libertades políticas. Particularmente el artículo 18 consagra que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en el público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La libertad de conciencia y religión en sí tiene que ver con la práctica de una, digamos, de una práctica religiosa. Pero la libertad de pensamiento no necesariamente se relaciona con la libertad religiosa, sino que tiene que ver con que toda persona tiene que estar se debe asegurar un campo o un ámbito de protección, de no avasallamiento del exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie puede ser justamente, de alguna manera, violentado o justamente obligado en tal caso a adherir a determinado pensamiento o idea que no comparte. Y nadie puede ser obligado a expresar una idea, una opinión o un pensamiento que tampoco comparte o que no aspira, ¿sí? Esto también significa que nadie puede ser, digamos, todo pensamiento que uno quiere mantener dentro de su pensamiento, es decir, no exteriorizar esa idea o esa opinión, así puede hacerlo, y el Estado tampoco puede, por ejemplo, utilizar mecanismos indirectos, como la revisión de los papeles privados o demás, para conocer el pensamiento de una persona. Es decir, lo que se garantiza es una esfera de inmunidad de coacción exterior. ¿Sí? Si uno quiere mantener el pensamiento en ese ámbito y no expresar una idea, una opinión, puede hacerlo. Y por tanto no estaría obligado. El artículo 19 establece que todo individuo tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, fíjate que habla justamente en la dimensión social del derecho individual, que tiene que ver con la posibilidad de la sociedad de recibir una opinión, una idea o una expresión o una información. Entonces habla de investigar, recibir informaciones y opiniones, y también el de difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión, ¿sí? Es decir, por el medio o el mecanismo que lo considere más oportuno a la persona. El artículo 20 consagra que toda persona tiene derecho a la reunión y a la asociación pacíficas, y que nadie será obligado a pertenecer a una asociación. Y el artículo 21 indica que toda persona tiene derecho a participar de su gobierno, en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos, ¿sí? Es decir, consagra el derecho tanto activo como pasivo, el derecho a votar como a ser elegidos. Toda persona tiene derecho a acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones que sean auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente, por un sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Entre los artículos 22 a 27 se consagran los derechos, la otra categoría de derechos, ¿sí? Hasta aquí vimos los derechos civiles, individuales, perdón, vimos los derechos del individuo, pero en relación con la comunidad, o que pudiera afectar la comunidad en el ejercicio de esos derechos, y los derechos del pensamiento, de conciencia o de religión, o de las libertades políticas, los derechos políticos. A partir de ahora
Entre lo que es el artículo 22 y el artículo 27 se consagran los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, la otra categoría de derechos que veíamos el día de ayer. El artículo 22 indica que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a una seguridad social y obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y de los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. El artículo 23 consagra el derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por igual trabajo, ¿no? Esto tiene que ver con la igual tarea por igual remuneración por igual tarea. Todos estos derechos que tienen que ver con las condiciones dignas y equitativas de trabajo están establecidos en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en su caso, en caso necesario, por cualquiera de otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. El artículo 24 determina que toda persona tiene derecho al descanso, ¿sí? Es decir, al esparcimiento, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25 indica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a la igual protección social. El artículo 26 consagra que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, es decir, la educación primaria. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y el artículo 27 consagra que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de producciones científicas, literarias o artísticas que sea autora. Esto tiene que ver con los derechos de autor. El artículo 28, del artículo 28 al artículo 30 se establecen las condiciones y límites en que estos derechos deben ejercerse. El artículo 28 indica que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas por esta declaración se hagan plenamente efectivos. El artículo 29 indica que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. El artículo 29 considera también los deberes de las personas, puesto que solo en ella puede desarrollarse libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto a los derechos y las libertades de los demás, y satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público, el bienestar general, en una sociedad democrática.
Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Fíjense que el inciso segundo del artículo 29 establece los límites en el ejercicio de los derechos. Los derechos como tal no son absolutos, ¿no? Pueden estar legalmente limitados. ¿Y por qué no son absolutos? Porque justamente los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿sí? Esto establece el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, es decir, que los derechos se ejercen conforme a lo que indican las leyes de la manera en que se deben ejercer. Ahora, la regulación de esos derechos, ¿cómo debe ser? Razonable. ¿Qué significa una regulación razonable? Que lo que busca es reglamentar el ejercicio de los derechos, pero teniendo en miras que toda la sociedad pueda ejercitar esos derechos, y la regulación no debe desvirtuar la naturaleza del derecho, porque si reglamentamos de tal manera un derecho que pierde su esencia, esa reglamentación termina siendo arbitraria, ¿sí? Ahora, fíjese lo que dice el artículo, que la restricción de un derecho solo puede ser por ley. ¿Está? La ley en el sentido tanto formal como material, es decir, que debe provenir del Congreso de la Nación. O sea, el límite al ejercicio de los derechos solamente puede ser por medio de una ley dictada por el Congreso de la Nación. Y que con el único fin, fíjense, establece por qué yo voy a limitar el ejercicio de los derechos. Y establece ciertos fines que son legítimos a la hora de restringir el ejercicio legítimo y permanente de los derechos, como puede ser el respeto de los derechos y las libertades de los demás, satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Fíjense que estos son conceptos como muy indeterminados, es decir, cada uno de los estados va a determinar qué significa justamente el respeto de los derechos, la libertad de los demás, qué es la moral, ¿no? Lo que es moral para uno no necesariamente puede ser moral para otro, o el orden público, o el bienestar general de una sociedad democrática. En este sentido, cada uno de los estados tiene como un amplio margen de apreciación, es decir, puede dentro de su Estado de Derecho, dentro de su marco de Estado de Derecho, restringir los derechos, pero tienen que estar justificados conforme a estos fines. Cuando uno interprete justamente estos conceptos que son bastante al libre albedrío de los estados, lo que se le va a exigir es que la interpretación que se haga de estos conceptos, que son bastante indeterminados, es un principio de proporcionalidad. Es decir, si yo voy a restringir el ejercicio de algunos derechos, esa restricción tiene que ser, o las actividades que yo restringa, tienen que estar íntimamente relacionadas con la finalidad que yo busco, ¿sí? Si la restricción, como les digo, de un derecho no es proporcional al fin que busco, es decir, termina siendo desproporcionada y por tanto arbitraria, claramente allí puede ser reclamada la violación del derecho, ¿sí? Y el artículo 30 establece que nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender o desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de los derechos que están establecidos o las libertades proclamadas por la declaración debe ser interpretada en el sentido de tendiente a suprimir cualquiera de los derechos proclamados por la declaración, ¿sí? Vi que por ahí levantaron la mano. A ver. No estoy muy segura de quién. Jessica, sí. Decime. Creo que podés habilitar tu audio. O por lo menos le estoy intentando habilitar y no me deja. Ahí está. Jessica, tenés habilitado tu audio, ¿no? ¿No? Bueno. Continuamos entonces.
Hay otros 3. Esperen que... Sí, Pedro. Profe, Sí, buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, quisiera hacer una consulta, porque Sí. veo los chats de los compañeros. En el examen hay que nombrar todos los artículos, profe, o nombrar algunos nomás, o nombrar los 30 artículos. No, lo que pasa es que el examen en principio es, por lo que tengo entendido y lo que son años anteriores, son múltiple choice. Con lo cual usted va a tener una pregunta o una consigna y diferentes opciones y tendrá que elegir. En relación a los derechos contenidos en la Declaración Universal, yo supongo que va a establecer algún derecho, no necesariamente le va a indicar el artículo, pero sí va a establecer algún derecho y le va a indicar cuál es la correcta interpretación del derecho o lo que dice el derecho. ¿Sí? Bueno, profesora, gracias. Muchísimas gracias. No, de nada. Por favor, deshabiliten sus... Por favor, deshabiliten sus micrófonos. Ahí está. A ver, no se les va a pedir, yo creo que no, a ver, necesariamente van a tener que tener digamos, una fuerte estudio, digamos, de memoria por algunas fechas o algunos años, pero no es necesario que sepan, entiendo yo, de memoria los artículos. Sí que conozcan los artículos y sepan de qué se trata para que ustedes puedan interpretar la pregunta y responder correctamente. Que esto no significa que deban saber de memoria los artículos. ¿Sí? Sí tendrán que hacer un estudio, digamos, memotécnico quizás para ayudarse digamos, a tener presente todos los artículos, pero si estudian ustedes razonando cada uno de los derechos, creo que no van a tener ningún inconveniente, ¿sí? Por supuesto que las preguntas supongo que van a ser extraídas del material de lectura. Pero si ustedes razonan razonan los derechos, razonan lo que estudian, creo que no van a tener inconvenientes. A ver, vamos a continuar, a ver quién más me levantó la mano. Marcelo. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Profe? ¿Sí? ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha. Bien, yo soy ingresante, la verdad que hace una semana empecé con las clases porque, bueno, cuestión me enteré tarde y estoy tratando de llevar el hilo del tema. La cuestión sería saber si usted podría adelantar qué van a hacer precisamente, o si hay algo que van a tomar en el examen de ingreso, digamos, si hay algo más o menos, alguna dirección en la cual tenemos que basarnos para lo que nos van a tomar. No, y ustedes tienen que leer todo el material, porque la pregunta puede ser en cualquiera de parte del material, digamos. Ah, perfecto. Bien, dentro de los 5 módulos que nos pasaron. Eso es lo que les explicaba a los chicos, de lo que sé de años anteriores, ustedes rinden 4 de los 5 módulos que cursan. Ah, perfecto. Que son justamente Derecho y Organización Jurídica, que es el módulo que estamos dando, también Historia Argentina, también lo que tiene Economía para estudiantes de Derecho, y Lógica. Esos son los 4 módulos que rinden, digamos, esto de años anteriores era así. Hay un módulo, profesora, igual que dice contabilidad, que va a tocar claro, bueno, sobre contabilidad o los economía, bienes y toda esa contabilidad cuestión. para estudiantes de Derecho. Sí, ese es. Perfecto, por eso hago la consulta, digamos, si es dentro de todo, es de los 5 módulos, todo abarca todo, digamos, entonces. Y sí, todo el material que tienen a disposición de lectura es lo que tienen que estudiar como para responder al cuestionario. Claro, la consulta era más que nada, profe, porque, bueno, estoy pasando por un proceso judicial y la cuestión es que, bueno, voy siguiendo las clases como se puede, voy leyendo todo el material y estoy tratando de que
mi tema, digamos, se resuelva para poder presentarme al examen de ingreso, que sé también que son presenciales. Por eso, gracias por su tiempo, digamos, yo lo que quiero ir entendiendo un poco también de qué se trata. Está bien, perfecto. Sí, por eso la idea de estas clases preparatorias, que los ayuden a ustedes a ya estén en disposición, tengan a disposición el material de lectura y comiencen a leer tranquilamente, en el tiempo que tengan, vayan analizando. Y la idea de estas clases es que los ayude a ustedes a por lo menos ir comprendiendo parte de ese material, ¿no? Y luego tienen también el curso nivelatorio propiamente dicho, que como les decía ayer a tus compañeros, es en enero. Estas son clases preparatorias. Muy bien, muchas gracias, aclaró todas mis dudas. No, gracias a vos. Bueno. No sé si hay más manitos. Hay una que es Jessica, pero me parece que es la que ya hablamos. Bueno, continuamos. Continuamos. Entonces, luego, a partir, como les decía, de 1948, hay una serie de declaraciones que se relacionan con los derechos humanos y también de convenciones. Por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tenemos la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que luego esta declaración se ve plasmada en un instrumento con fuerza vinculante como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Declaración sobre el Fomento entre la Juventud de los Ideales de Paz, Respeto Mutuo y Comprensión entre los Pueblos de 1965, la Declaración para la Eliminación de toda la discriminación contra la mujer, que al igual que la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer también luego se vuelca. En 1979 se termina sancionando la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Recuerden que las convenciones como tal, como naturaleza, sí tienen fuerza vinculante porque crean organismos que justamente tienen como una fuerza coercitiva, porque hay organismos que determinan justamente o pueden determinar la responsabilidad internacional del Estado. La Declaración sobre el Asilo Territorial de 1967, la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo Social, la de 1969, la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental de 1971, la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, la Recomendación sobre la Protección en el Ámbito Nacional y el Patrimonio Cultural y Natural de la UNESCO de 1972 también, y una serie de declaraciones en general y de recomendaciones que son dictadas por los diferentes organismos especializados, los que tratábamos el día de ayer, en torno a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Como verán, son muchos. Y algunos de los principales tratados sobre derechos humanos tenemos la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, de 1948 también, la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, el Convenio 11 de la OIT, que lo hablábamos el día de ayer, el Convenio sobre Asilo Diplomático de 1954, la Convención sobre el Asilo Territorial de Caracas también, de Caracas de 1954, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, el Convenio 111 de la OIT sobre las discriminaciones en materia de empleo y ocupación de 1958, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en las esferas de la enseñanza de la UNESCO, o dentro del contexto de la UNESCO, de 1962, la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro
de Matrimonios de 1962, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, etc. Lo habíamos dicho. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el primer protocolo al pacto y el segundo protocolo facultativo referido a la abolición de la pena de muerte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominada Convención o Pacto de San José de Costa Rica, porque se sancionó justamente en San José de Costa Rica, el país de Costa Rica. También la Convención Americana tiene diferentes protocolos adicionales, uno en relación sobre los derechos económicos, sociales y culturales, denominado Protocolo de San Salvador, o Pacto de San Salvador, el protocolo sobre la Convención Americana relativo a la abolición de pena de muerte también, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, esta es la Convención a nivel universal. La Convención Americana, como su nombre lo indica, es una convención que surge en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos y que rige en el ámbito americano, a diferencia de los pactos internacionales o de la Declaración Universal o de las convenciones sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer que surgen en el ámbito de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? A nivel universal sería. El convenio 155 de la OIT sobre la seguridad y salud en el trabajo de 1981, la Convención sobre la tortura y otros tratos de penas o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, la Convención para sancionar la tortura de 1985, el convenio 161 de la OIT sobre servicios de salud del trabajo de 1985, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 1990, la Convención Interamericana sobre Tráfico de Menores de 1990, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida, como les decía ayer, Convención Belén do Pará, porque se sancionó justamente en el estado de Belén do Pará, de 1994, el convenio 187 de la OIT sobre la promoción de la seguridad y salud en el empleo, me parece que estamos. Bueno, estos son los principales tratados también de derechos humanos, ¿no? Pero, a diferencia de las declaraciones, estos tratados tienen fuerza vinculante. Vamos a continuar entonces con algunos instrumentos internacionales. Otro de los instrumentos internacionales que hablábamos y comentamos tiene que ver con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Ustedes saben que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre surge en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos. Tal es así que incluso surge antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se sancionó en diciembre de 1948, en el mismo año, pero en el mes de abril, se sanciona la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta Declaración Americana, es decir, se organizaron los Estados Americanos, se dictaron su propia carta, la Carta de los Estados Americanos, de la organización, de la OEA, y dijeron, bueno, pero ¿cómo vamos a proteger? ¿No? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Entonces, de manera como colateral, sin mucho querer, se terminó sancionando esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que va a ser el primer compromiso que asumen en materia de derechos humanos los Estados americanos, ¿sí? Cuando se es llevada adelante justamente esta 9ª Conferencia Internacional Americana en mayo en Bogotá, Colombia, y que en abril de 1948 se termina sancionando la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como les decía. En cuanto a su estructura y contenido también, vamos a ver que tiene derechos y también tiene deberes. Tiene derechos tanto civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales, y también tiene deberes, los cuales son muy amplios y también determinan algunas limitaciones legítimas, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y un preámbulo, por supuesto. El preámbulo de la Declaración Americana establece que todos los hombres
nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Fíjense que utiliza los mismos estándares, justamente esta idea de inherencia, de igualdad y dignidad como algo inherente, natural a toda persona humana. El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan los deberes, expresan la dignidad de esa libertad. Fíjense que exalta mucho más que la Declaración Universal la idea de que todo ser humano tiene tanto derechos, pero como deberes, porque los deberes con la comunidad hacen que justamente se respeten los derechos. Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan conceptualmente y fundamentan. Es deber del hombre servir al espíritu con todas sus potencias y recursos, porque el espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría. Es deber del hombre ejercer, mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu. Y puesto que la moral y las buenas maneras constituyen la floración más noble de la cultura, es deber de todo el hombre acatarlas siempre. Esto establece el preámbulo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En su primer capítulo va a establecer los derechos que reconoce. Entre esos derechos nos encontramos con el artículo 1, que tiene que ver con el derecho a la vida, a la libertad, a la persona. El artículo 2, en relación al derecho a la igualdad. El artículo 3, respecto de la libertad religiosa y de culto. El artículo 4, en relación a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y difusión. Artículo 5, en relación a la protección a la honra, a la reputación personal y a la vida privada y familiar. Artículo 6, a la Constitución y a la protección de la familia. Artículo 7, protección a la maternidad y a la infancia. Artículo 8, derecho a la residencia y tránsito. Artículo 9, a la inviolabilidad del domicilio. Artículo 10, a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia. Artículo 11, a la preservación de la salud y el bienestar. Artículo 12, que tiene que ver con la educación. Artículo 13, a los beneficios de la cultura. Fíjense que también primero se nombran los derechos en torno a las libertades y a la igualdad, ¿no? Los derechos individuales o subjetivos, luego aquellos derechos individuales pero que se relacionan con la comunidad, y después los derechos sociales. El artículo 14, el derecho al trabajo y a una justa retribución. Artículo 15, al descanso y al aprovechamiento. Artículo 16, derecho a la salud social. Artículo 17, reconocimiento a la personalidad jurídica y a los derechos civiles. Artículo 18, derecho de justicia. Artículo 19, derecho a la nacionalidad o de nacionalidad. Artículo 20, derecho al sufragio y a la participación en el gobierno. Este es un derecho político. Artículo 21, derecho de reunión. Artículo 22, derecho de asociación. Artículo 23, derecho de propiedad. Artículo 24, derecho de petición. Esto tiene que ver con la posibilidad de peticionar ante las autoridades públicas o ante las autoridades nacionales en general. Artículo 25, la protección contra la detención arbitraria. Artículo 26, derecho a un proceso regular. Tiene que ver con las garantías judiciales, más allá del acceso a la justicia, las garantías judiciales. Artículo 27, derecho de asilo. Y el artículo 28, que establece justamente una cláusula de limitación de los derechos. Y el capítulo 2 consagra los deberes de las personas, como los deberes ante la sociedad, deberes para con los hijos y los padres, deberes de instrucción, deber de sufragio, deber de obediencia a la ley, deber de servir a la comunidad y a la nación, deberes de asistencia y seguridad sociales, deberes de pagar impuestos, deber del trabajo, deberes de abstenerse de actividades políticas en país extranjero.
Estos son algunos de los derechos y deberes que consagraba la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Como también les decía, a diferencia de la Declaración Universal, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, vimos que fue adoptado justamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y que entra en vigencia el 23 de marzo de 1976. ¿Sí? Obviamente los antecedentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Y digamos, con el mismo proceso histórico en torno a la Declaración Universal, digamos, la redacción del pacto fue con la finalidad de establecer obligaciones a los estados. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU tuvo la tarea de establecer los instrumentos vinculantes, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, más allá de la declaración es necesario establecer instrumentos que tengan fuerza vinculante respecto de los estados, y ante la falta de acuerdo de establecer un único instrumento, se termina sancionando dos. Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como decíamos el día de ayer, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con la Declaración Universal, conforman lo que se denomina la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, en la sección cuarta del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen los mecanismos de seguimiento y supervisión del cumplimiento de los derechos que están contenidos en el pacto. Tal es así que el pacto prevé en su artículo 28 la creación de un comité que se llama Comité de Derechos Humanos, que justamente es como les indicaba, el encargado de verificar el cumplimiento de los derechos y las obligaciones internacionalmente asumidas por los estados. Y del artículo 29 al 45 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se regula el procedimiento y el funcionamiento de este comité. ¿Sí? En el caso de la Argentina, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue, digamos, aprobado por el Congreso de la Nación por medio de la Ley 23.313 en 1986, con la vuelta a la democracia, y crea a su vez el protocolo facultativo del pacto, que es el primer protocolo facultativo, ¿se acuerdan que fue sancionado también en 1986? En el caso de la Argentina, también cuando sanciona la ley que ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya también sanciona en esa misma ley, reconoce al protocolo facultativo. Este primer protocolo facultativo, y digo primer porque hay un segundo protocolo facultativo del pacto, establece justamente, reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para entender en denuncias individuales, es decir, recién en el pacto se establece la facultad que tenga el comité para recibir las denuncias de un individuo de cualquiera de los estados parte en el pacto que hayan violado algún derecho contenido en el pacto, ¿sí? Y determina los lineamientos e impone las obligaciones regula los procedimientos que tiene de la denuncia de peticiones individuales y cuál es el funcionamiento del comité frente a esas denuncias individuales. Hay un segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es justamente tendiente a abolir la pena de muerte, la cual fue sancionada por la Argentina por la ley 26.380 en el año 2008. ¿Sí? En el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, lo cual es un presupuesto fundamental para el pacto, y aquí se establece también que el ejercicio libre es esencial para garantizar los otros derechos humanos. También en la última parte del artículo 1 establece que se reconocen los derechos de los pueblos a disponer, comerciar y poseer libremente sus recursos y sus riquezas naturales. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece las obligaciones genéricas del comité, como por ejemplo de respetar y garantizar los derechos en condiciones de igualdad, adoptar medidas de acción positiva para asegurar justamente esos derechos contenidos en el pacto, es decir, tomar medidas tendientes a garantizar y hacer efectivos los mismos, que pueden ser por medio de medidas legislativas o de otro carácter,
Y el tercer inciso, garantizar un recurso efectivo frente a una autoridad competente que puede ser judicial, administrativa o legislativa o cualquier otra, y el cumplimiento de la decisión adoptada por la autoridad competente. ¿Sí? Y el artículo 3 del Pacto Internacional de Derecho Civil y Político establece que todos los estados parte, en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. Es decir, que si los estados deben prevenir las violaciones de los derechos humanos, si no las pueden prevenir, es decir, si no toman las medidas tendientes a prevenir las violaciones de los derechos humanos, es decir, si se las viola, debe investigar para determinar a los responsables, sancionarlos, y se debe procurar restablecer el derecho en la medida de lo posible. Muchas veces no es posible restablecer los derechos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando están relacionados con graves violaciones de derechos, como tienen que ver con violación del derecho a la vida o a la integridad personal. En esos casos, lo único que queda ya, en tal caso, en esas condiciones, es reparar las consecuencias que generaron las violaciones de los derechos. Otros derechos reconocidos por el pacto, como pueden ser el derecho a la vida, la prohibición de la privación arbitraria de la libertad, la limitación de la pena de muerte, la integridad física, prohibición de experimentación médica sin consentimiento, la prohibición de trabajo forzoso u obligatorio, libertad y seguridad personales, la prohibición de la prisión arbitraria, el habeas corpus. El habeas corpus es un recurso judicial que justamente tiene como finalidad, hay diferentes tipos de habeas corpus, pero por ejemplo, si una persona sabe que puede ser arbitrariamente detenida, puede interponer un habeas corpus para prevenir esa detención, o en tal caso si ya fue detenida para ser puesta en libertad, o a veces un habeas corpus es para cambiar las condiciones de detención cuando éstas no se dan de acuerdo a los estándares de protección, de respeto y dignidad de los seres humanos, ¿no? Dignidad de trato en las prisiones, prohibición de prisión por deudas civiles, libre tránsito, prohibición de expulsión arbitraria del territorio de un Estado, debido proceso y retroactividad de la ley penal. Esto tiene que ver con un principio del derecho penal. Reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida privada, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, prohibición de la propaganda de guerra y apología al odio racial, libertad de reunión, libertad de asociación, familia y libertad de matrimonio, derechos de niño, derechos políticos, igualdad ante la ley y protección de las minorías. Como les decía, existe un Comité de Derechos Humanos en el ámbito de las Naciones Unidas y que fue creado por el mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está compuesto por un órgano de expertos que son independientes y supervisan la aplicación del pacto por los estados parte, así como también, por ejemplo, en el caso del protocolo adicional en relación a la abolición de la pena de muerte, ¿sí? Que se relaciona con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está compuesto por 18 miembros nacionales de los estados partes en el pacto. Los miembros del comité serán elegidos y ejercen sus funciones a título personal, es decir, que no representan ni al estado del cual son nacionales, ni al estado que los propone. Los miembros del comité serán elegidos por votación secreta. Cada estado parte en el presente pacto podrá proponer hasta 2 personas, y estas personas serán nacionales del estado que las proponga, ¿sí? O sea, que el estado que lo propone tiene que ser de ese estado. No podrá comprender más de un nacional de un mismo estado, obviamente esto a los fines de la imparcialidad. Duran 4 años en el cargo. Y los mecanismos que tiene el comité justamente para cumplir con esa obligación de observancia en la defensa de los derechos contenidos en el pacto. Primero, que los estados deben presentar informes periódicos, es decir, los estados deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que ejercitan los derechos. Inicialmente los estados deben presentar un informe al año, es decir, el comité debe presentar un informe después cada 5 años, ¿sí? Perdón, cada 4. El comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones. También se pueden realizar denuncias entre los estados y denuncias de particulares,
¿sí? La cual está establecido, como les decía, la competencia del comité para recibir las denuncias individuales está contenida en el primer protocolo facultativo del pacto. Hay 3 procedimientos de supervisión. El primer procedimiento es ese informe inicial por parte de los estados, que deben presentar transcurrido 1 año desde su adhesión. Aquí se expone el estado, digamos, cuál es el estado del cumplimiento del pacto, se presenta ante la Secretaría General de la ONU, quien a su vez se la remite al comité, y el comité le realiza los comentarios, ¿no? El estado de las observaciones, los comentarios, y emite observaciones finales a esos informes estatales. El segundo procedimiento es el reclamo de un estado con respecto a otro estado. Un estado parte puede reclamar un incumplimiento por parte de otro estado. Para ello, ambos deben haber admitido la competencia del comité, ¿no? Que es independientemente de la adhesión del pacto, y se plasma en el artículo 42. Aquí el comité, en el caso de el conflicto entre estados, puede ofrecer sus buenos oficios a fin de que lleguen a una solución amistosa, es decir, a un procedimiento que no sea contencioso, sino a una resolución consensuada del conflicto. Pueden conformar una comisión de conciliación, y el comité establece un informe que puede ser observado por los estados interesados. Y el tercer procedimiento son las peticiones individuales. Este procedimiento no surge del pacto, sino, como dije, del protocolo. Admite la posibilidad que reclamos individuales de personas que consideren que han sido vulnerados sus derechos reconocidos por el pacto. Por supuesto que el Estado tuvo que haberse adherido o ratificado el pacto para que sea responsable internacionalmente, ¿no? Otra cuestión, también otras medidas que toma el comité, es que emite lo que se denominan observaciones generales. ¿Qué observaciones generales son? Digamos, como textos donde interpreta los artículos, los derechos contenidos en el pacto, y los analiza desde el punto de vista de las obligaciones que tienen los estados para cumplir con esos derechos que están contenidos en el pacto y eventualmente evitar así responsabilidad internacional, ¿no? Es como que establece cuál es el alcance de las obligaciones que tienen los estados respecto de los derechos contenidos en el pacto. Actualmente, fíjense, hay numerosas observaciones generales, como por ejemplo algunas tienen que ver con la aplicación del pacto a nivel nacional, el derecho de igual de hombres y mujeres en el goce de todos los derechos civiles y políticos, que tiene que ver con el artículo 3, la suspensión de obligaciones por parte de los estados, el derecho a la vida, la prohibición de tortura u otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, del derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, es decir, una observación general en torno al artículo 9, ¿no? O el derecho a la libre determinación, a la administración de justicia, el derecho de la vida. Existen un montón, actualmente son 35 observaciones generales, donde justamente es como que el comité, como son expertos los que componen el comité, justamente lo que hacen es llevar toda su experticia y analizar los derechos contenidos en el pacto y establecer justamente los estándares o el alcance de las obligaciones que tienen los estados respecto de esos derechos. Y por otro lado, muy brevemente, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES, ¿no? Que fue adoptado también en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el preámbulo, el pacto establece que los estados partes y los estados que ratificaron el pacto, considerando que conforma los principios enunciados de la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente de todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana. Otra vez, nuevamente la idea esta de que los derechos son naturales a la dignidad de todo ser humano, reconociendo que con arreglo a la Declaración Universal no puede realizarse el ideal de ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que creen condiciones que permitan a cada persona gozar de derechos económicos, sociales y culturales, como derechos civiles y políticos. Eso tiene que ver con una de las características de los derechos humanos que tiene, es justamente la idea de interdependencia que existe en los mismos. Y se concibe que existen derechos
una categoría de derechos más importante que otra, es decir, no hay derechos, no los derechos civiles y políticos por ser quizás los que primero aparecieron en el ámbito de las constituciones, o las constituciones de cada uno de los estados son más importantes que los derechos económicos, sociales y culturales, sino que ambas categorías de derechos, sean los derechos sociales o los derechos civiles y políticos, son tanto cuanto más importante ambos, porque todos hacen a la dignidad del ser humano, y muchas veces se entiende que para asegurar ciertos derechos, por ejemplo, civiles, necesariamente tengo que generar condiciones para asegurar derechos económicos o sociales o culturales, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el derecho a la vida, pero ¿de qué me sirve el derecho a la vida si no puedo acceder, por ejemplo, hoy en día a una determinada vacuna que me pueda asegurar ese derecho, ¿no? Y que es un derecho social, ¿no? Acceder a condiciones de salud, justamente que me aseguran un derecho individual como es el derecho a la vida, ¿no? Y tiene que ver con esa idea, una de las características que tienen los derechos humanos, que además de ser universales, son interdependientes entre sí. Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone que los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y las libertades humanos, comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos de la comunidad al que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en el pacto y convienen en los siguientes artículos. También el artículo 1 establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, en los mismos, más o menos en los mismos estándares que fija el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 2, que establece obligaciones genéricas del Estado en relación a todos los derechos contenidos en el PIDES, como por ejemplo adoptar medidas, garantizar el ejercicio sin discriminación alguna, y respecto de aquellas personas que no sean nacionales de los estados mismos fijan los alcances en que van a cumplir justamente esos derechos. También, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 3 consagra que se compromete a garantizar hombres y mujeres igual título a gozar todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el pacto. Entre los derechos que reconoce se encuentran el derecho a trabajar, a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, fundar sindicatos y afiliarse a su elección, seguridad social, protección a la familia, mujeres, embarazadas, niñas y niños y adolescentes, nivel de vida adecuado, disfrute de más alto posible de salud física y mental, derecho a la educación, a la enseñanza primaria, vida cultural, los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, y la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden a la razón de las producciones científicas, literarias o artísticas. Aquí reproduce más o menos los mismos estándares que fija la Declaración Universal. También tiene un comité, ¿no? Pero que fue creado, compuesto por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del PIDES, por los que estamos parte. Este comité no fue creado por cuando se sanciona el pacto, sino tiempo después. Fue establecido en virtud de la resolución 1985 del ECOSOC, del Comité Económico y Social, del 28 de mayo de 1985, para llevar a cabo justamente las funciones de seguimiento, ¿sí? Que indica el artículo 4 del pacto. Todos los estados partes están obligados a presentar informes periódicos a este comité, al igual que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Presenta sus preocupaciones y recomendaciones al Estado y le realiza observaciones finales a esos informes de los estados, y además, desde el año 2013, se sanciona y entró en vigencia el protocolo facultativo, es decir, el primero y único del Comité de PIDES, el cual le otorga la competencia para recibir también y comunicación de personas, es decir, denuncias individuales, las cuales afirmen que sus derechos han sido violados en virtud del pacto. También este comité realiza observaciones generales, como por ejemplo en relación a los derechos de vivienda adecuada, en relación a las personas con discapacidad, en relación de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores, derecho a la vivienda adecuada, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la no discriminación en torno a los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras, ¿no? Actualmente son 24. Bueno, simplemente quería como hacer un repaso de estos pactos que eran los que fuimos analizando o que están presentes en el texto que ustedes tienen que leer, pero para que comprendan un poco más cuál es el contenido de estos pactos y quiénes los supervisan, ¿sí? Damos por finalizada, ya estamos en horario, ya
por finalizar la clase de hoy. Entonces,